con la bici pasa que tú nunca estás conforme con algo, siempre vas a querer más. Montemos o no en bici, el boom del ciclismo es evidente. Creo que es imposible salir dentro o fuera de cualquier ciudad de Colombia un domingo por la mañana sin ver gente. Gente de todas las edades saliendo los fines de semana a montar bicicleta. Y si no es usted, es un amigo suyo el que está mega engomado con la bicicleta. En Colombia, por ejemplo, se venden anualmente 440.000 bicicletas, es un montón. Pero este año puede remontar a las 700.000. O el hecho de ver empresas como Decathlon, que es un monstruo del ecosistema del deporte en el mundo, haciendo una inversión este año de 42 millones de euros en un equipo World Tour para que lleve su nombre. O sea, todo apunta y todo augura a que la industria del ciclismo está en un periodo muy fértil. Pensemos entonces que si uno se compra una bici, uno ya como mínimo compra la bicicleta, un soporte para el carro para llevar la bicicleta, compra unos guantes, compra un casco y puede que unas zapatillas y unos pedales, y si no pues se quedará con sus tenis y demás, y el uniforme. En la medida que esa persona con periodicidad empieza a montar, ya uno empieza a decir, tengo otras necesidades. De querer tener más y más cosas e implementos para la bici. Entonces la industria empieza a mostrar múltiples opciones a todo nivel y a todo valor. Entonces uno puede ir al mismo lugar en una bicicleta de 1 millón de pesos que en una de 60 millones de pesos. Y eso se expande a muchísimas cosas. Una bicicleta se ramifica en un número amplísimo de posibilidades de qué comprar y dónde invertir. Es algo de nunca parar. ¿Cómo llegamos a eso? ¿En qué momento las lomas y las salidas de las ciudades se llenaron de ciclistas? ¿En qué momento la bicicleta se volvió un objeto clásico en la casa de los colombianos? ¿Y por qué la novela de Rigo es la sensación que es? Bienvenidos a ¿Por qué gastamos?, el podcast de Nu, donde exploramos cómo nos gastamos la plata en el mundo contemporáneo y además aprendemos a gastar sin remordimientos. Yo soy Juan Fernando Sánchez y hoy la bici, la fiebre eterna de los colombianos. En el episodio de hoy vamos a hacer algo, y es que primero les vamos a presentar a nuestros invitados. Mi nombre es Jorge Villegas, soy director de marketing de unas marcas muy reconocidas de ciclismo en Colombia, entre ellas GW Bicicletas, Shimano, Scott. Yo soy Julián Andrés Alfonso, de profesión soy historiador y me especializo en la historia de la bicicleta y la historia del ciclismo en Colombia. Soy Rodrigo Contreras, ciclista profesional del equipo No Colombia, digamos actualmente campeón del Tour Colombia. Yo me llamo Matt Rendell, no sé que soy un periodista, un escritor, algo así, y un apasionado también de la bicicleta. Yo soy Juan David Aristizábal, gerente general de Go Rigo Go hace 7 años. Yo soy Valentina Delgado, soy nubanker, ingeniera mecatrónica y una súper aficionada de la bici desde hace aproximadamente 6 años. Ahora sí, empecemos. Bogotá, 1895. Hablamos de una ciudad que no existían los carros, ¿no? Existía pues el tranvía, existían las carrozas, digamos, jaladas por caballos, y existían pues las carretas, ¿no? que manejaban las personas, que arrastraban, digamos. Esto existía hasta ese momento, y bueno, el tren. A partir de ahí es que uno se imagina, por ejemplo, que en unas pocas tiendas cualquiera, una tienda de comercio, de mercancía extranjera, y ahí al lado de joyas, de vasijas, de pianos, de paños, de telas, había una bicicleta, ¿no? El que decía, bueno, pues voy a traer una bicicleta y pues la voy a poner ahí en la vitrina. Mucha gente ni siquiera ha visto ninguna bicicleta nunca en su vida. Y lo único que sabía de la gente de la bicicleta en ese momento era lo que llegaba por los periódicos. Entonces, en un periódico había una noticia de que se corrió una carrera por allá en Estados Unidos, o de que Pepito Pérez ganó la París-Brest-París, o de que alguien cruzó las cataratas del Niágara en una bicicleta, porque también habían acróbatas muy, pues muy increíbles que hacían ese tipo de hazañas. Y gracias a eso es que la gente pues conoció por primera vez una bicicleta. Y al principio, como todo, pues son, pues por sus costos de fabricación, pues van a ser muy, digamos, muy exclusivas durante unos primeros años. Digamos, en su momento valía, digamos, 250 pesos de moneda corriente de la época. Para poner eso en contexto, en esa época el jornal valía medio peso.
Entonces, si un trabajador quería comprarse una bici, Tendría que trabajar al menos unos 3 o 4 años sin comer nada para poder comprar una bicicleta en ese momento. Entonces, por esa razón la bicicleta estuvo como muy segmentada a la clase alta, digamos a las élites urbanas que pudieron acceder a una bicicleta. pero entonces, igual imagínense a una persona pudiente de la época que entra en la tienda, puede comprarla y la compra. Y digamos que empieza como puede a usarla, ¿no? O sea, a uno hoy en día el papá o la mamá le enseña a uno a montar en bicicleta, pero a esas primeras personas, ¿quién les enseñó? ¿Quién les enseñó a ellos? Pues no, ellos tuvieron que aprender de alguna u otra manera, leyendo las revistas, los artículos que decían. Y cuando ya hubo un número considerable de gente montando bicicleta, se crean como esas iniciativas de, oiga, creemos un grupo de ciclistas en Bogotá, creemos uno en Medellín, creemos uno en Bucaramanga, y ellos ya se empiezan a pensar pues más cosas con las que viene el ciclismo, porque el ciclismo no es solo la bicicleta, sino que es que también se venden repuestos, se venden libros, se venden manuales, se venden pitos, bocinas, incluso ya existían los ciclómetros, lo que hoy en día es el Garmin, ¿no? El velocímetro, pues ya existían en esa época. Básicamente, desde que hay bicicleta en una sociedad, ya sea en Europa, cuando se la inventaron, o en Colombia, cuando llegó, inmediatamente hay personas engomadas con ese objeto. Hay gente que quiere salir a rodar, a jugar, a explorar en una bici y en consecuencia que quiere acceder a esas cosas alrededor de esa bici. Lo que yo me he dado cuenta es que el ciclismo cuando surge era muy avanzado, o sea, era como iba a la vanguardia, o sea, ellos inventaron la bicicleta, pero en menos de nada, ellos ya tenían los cálculos, los materiales, ellos ya tenían estudios así como de ingeniería, de biomecánica, todo esto ellos ya lo tenían en esa época y muchas de las cosas que hoy salen en el ciclismo son casi que reencauche de lo que en el siglo XIX los inventores se pensaron. Y ahí hay que empezar reconociendo algo, y es que desde siempre la bici ha tenido algo especial. Yo siempre he sentido que en la bici soy libre. Siento que es como un espacio de total plenitud, de total libertad, o sea... Uno se monta en ese objeto de 2 ruedas y empieza a pedalear, y el cuerpo de uno experimenta algo llamado estabilidad dinámica. Bueno, así es como se le llama al fenómeno donde solo 2 ruedas van en equilibrio a partir de cierta velocidad. Pero eso uno lo siente en el cuerpo, que no está quieto, pero sí está un poquito quieto, pero se está moviendo. O sea, tú sales en bici y te olvidas de absolutamente todo. Y se vuelve una conversación interna de muchos temas por resolver. Vas súper enfocado en tu respiración. Cuando uno tiene las pulsaciones de 130, 140, sale conversación, salen ideas, sale mucha cosa del cuerpo. Uno vuelve casi un colibrí, ¿cierto? En bicicleta, con esos movimientos y el corazón, las pulsaciones elevadas. Porque uno está pensando, moviéndose, entonces está oxigenando el cerebro y las respuestas fluirán de una forma diferente a si simplemente estoy en una cama pensando en el mismo problema. Creo que es por eso que todo mundo se engancha al ciclismo, porque te despeja, o sea, te despeja, te saca como de los problemas, de la realidad. Pero no solo eso, la bici tiene más ingredientes a favor, como por ejemplo... que te permite conocer nuevos lugares. Todos los que practicamos este deporte hemos conocido lugares que nunca seguramente hubiéramos conocido si no estuviéramos montando en bicicleta. O también... Está un tema de comunidad. Tú vas en la vía y no sé, te pinchas, pasa otro ciclista y lo primero que hace es parar y ayudarte si te ve ahí embalado que tú no puedes despinchar, por ejemplo. Es que hay una comunidad donde sí o sí se va a reconocer al otro. Y otro ingrediente especial es que al principio el ciclismo es retador. O sea, te golpea de entrada porque, claro, subir no es fácil. O sea, no cualquier persona compra una bicicleta y sube a La Calera, por decir Bogotá, o sube Palmas en Medellín, o va a poder subir Letras en Manizales, porque con toda seguridad a los pocos kilómetros le toca bajarse, respirar. O sea, al principio es difícil. Yo no tenía ni idea de la bici, o sea, como yo me animé, me demoré las horas que tú te puedas imaginar en ese recorrido. Pero con una constancia corta, pero siempre constante, los beneficios y los resultados de avance en el deporte se ven muy rápido a diferencia de otros deportes. Entonces, fue cuestión de meses
en los que yo sentí que empecé a mejorar. Entonces es un deporte muy enganchador. Si solo subí 2 kilómetros, con toda seguridad la semana ya va a poder subir 4, y en 3, 4, 5 semanas ya subió a la Calera a tomarse un jugo o a Palmas. Y vas a llegar a un punto en el que te empiezas a estabilizar, en el que mejorar ya se hace cada vez más complicado. Pero ahí ya estás engomado. Entonces ya estás dispuesto a más. Me enamoré, no sé por qué, o sea, ese día sufrí demasiado, pero desde ahí dije, esto es lo mío, esto me encanta. Y nada, ya empezó como esa necesidad, ¿sabes? Porque tenés que prepararte de una manera diferente, proponerte unos nuevos retos. Ya si tú practicas ciclismo, me darás la razón de que uno se mete en el ciclismo y de ahí ya no puede salir. Y eso ha pasado desde siempre. Motivo por el cual solamente unos años después de la invención de la bicicleta, ya nos estábamos inventando las primeras competencias. Hablo, digamos, de la París-Brest-París, de la Burdeos-París, la Lieja-Bastoña-Lieja, que es tal vez la carrera más antigua que aún se conserva. En Colombia también empezamos a competir, pues Básicamente eran carreras como de velocidad, ¿no? De darle 3 vueltas a la pista y el que le hiciera en menor tiempo. Son básicamente las primeras carreras. Quienes participan obviamente son los mismos ricos de pronto que hemos hablado anteriormente. Pero ¿cómo les parece que esa primera figura del ciclismo comienza a perder fuerza gracias a que llegan los automóviles? Y la bicicleta ya pierde, ya a principios del siglo XX, pues la bicicleta ya no es tan popular, ya pierde la novedad, sigue siendo un objeto caro. Y en consecuencia, la bicicleta entra, digamos, sale del círculo exclusivo de los ricos y empieza como un poco a entrar en el círculo de las clases trabajadoras, digamos. Entonces comienza una época de un ciclismo distinto. Y es el ciclismo practicado y fomentado, digamos, por las fábricas, por los clubes de obreros. Los obreros iban en bicicleta en masa a las fábricas. Y como para ellos montar en bici era tan cotidiano, los trabajadores de empresas, de fábricas de metal mecánica, de panaderías, de Coltejer, de los ferrocarriles, ¿no? De varias empresas. Ellos también se empezaron a juntar para competir. Entonces, aunque ya se vendía indumentaria para los ciclistas, pues muy pocas personas tenían acceso a eso. Entonces, uno ve que quienes van a correr esas carreras de ciclismo, pues van en pantaloneta, con una camiseta de fútbol, con unos zapatos, digamos, formales, ¿no? De esos de embolar. Entonces, con ese antecedente, pues lo que viene es justamente la Vuelta a Colombia. O sea, y yo creo que eso simplemente podría merecer un capítulo entero del podcast, ¿no? Pero la Vuelta a Colombia es como ese evento fundacional en la literatura y en la memoria colectiva de la gente, de que desde ahí empieza el ciclismo. Digamos que la popularidad y la novedad del ciclismo como competencia crece también gracias sobre todo, por ejemplo, a la radio, ¿no? Y a lo que nos han contado muchas veces sobre pues, la importancia de las transmisiones radiales que acompañó la Vuelta a Colombia y que le permitió a mucha gente tener una conciencia o imaginar su país. Alfonso López Pumarejo hablaba de la redescubierta de Colombia, ¿no? De conocer el país, de redescubrir el país por los colombianos mismos. Entonces, en ese marco surge esa Vuelta a Colombia como ese gran evento que disputó en popularidad con el campeonato de fútbol, con el reinado de belleza, que también era otra de los eventos populares que digamos que captaba la atención de miles de personas. Y la Vuelta a Colombia fue importante. Sí, por ser uno de los primeros espectáculos nacionales, pero sobre todo porque configuró para la memoria de muchas personas la figura de los primeros ídolos populares. Por pura casualidad, los colombianos descubrieron que hacen bastante bien este deporte. O sea, Colombia tiene 3 cordilleras, tiene pasos elevados de a más de 4.000 metros, tenemos diferentes valles en la topografía colombiana que facilita, por ejemplo, a los pasistas, a los sprinters. Son por lo general bastante pequeños, adaptados a la altura. Pues si uno vive en Murillo, Tolima, y tiene que ir a una escuela, no sé, a una distancia de 20 kilómetros, pues la mejor forma es moverse en bicicleta, y si usted todos los días se mueve de 3.000 metros a 3.500 metros, 20 kilómetros, pues ya es un mega ciclista. Sobre eso, pues para la muestra, un botón. Para el colegio había una ruta escolar y yo decidí, no, yo no me voy en ruta porque aparte de que toca pagar, pues yo me iba en la bicicleta y me venía. 7 kilómetros a casa, 7 del pueblo a la casa y
por la mañana y por la tarde lo mismo. Entonces es un país de ciclistas naturales, es un país de ciclistas natos. Y esos primeros ciclistas natos son trabajadores que por alguna u otra razón llegaron a la bicicleta. Por ejemplo, el Zipa Forero cuentan que él tuvo triciclos de pequeño, pero llegó a la bicicleta porque fue domiciliario, o hacía, digamos, mensajerías en bicicleta, llevaba mercancía. Que llevaban paquetes de carniceros y de farmacias, y comenzaron así Cochise Rodríguez y Ñato Suárez. Fabio Parra. O la historia de Ramón Hoyos, que también trabajó como en una, me parece que en una tienda de abarrotes o en una carnicería, en su bicicleta. No vayamos tan atrás y hagámoslo más cercano. Rigobert Urán vendiendo chance en la bicicleta. Y ya incluso desde los años 50 empiezan a sacar colombianos, a crear equipos para sacarlos a correr, pues digamos carreras aquí, digamos en América Latina, digámoslo así. Ellos ya van a correr las vueltas a Guatemala, corren los centroamericanos y el Caribe, corren los bolivarianos, corren los panamericanos, ganan casi que todo lo que habían por ganar. En los 70s ganan algunas ya competencias en Europa. Cochise Rodríguez corre por primera vez un Giro y un Tour. Y en el 80, pues Alfonso Flores gana el Tour del Avenir. Y bueno, ya la época de los 80 es como la siguiente época dorada del ciclismo, en donde ya el ciclismo colombiano ya llega a Europa y empieza como a hacer sus primeras demostraciones y sus primeras victorias. Y ellos pues son como esas figuras de ídolos que representaron muy bien al colombiano, ¿no? Como ese tema de ser echado para adelante, como lo que en general representa el mito de los escarabajos. Y esa parte se vuelve muy espectacular porque ahí se marcan dos hitos. Uno es lo que invertimos nosotros como consumidores finales en la bicicleta, y otra la que invierten las empresas privadas en la promoción de sus marcas a través del ciclismo, como en este caso el equipo que ahorita tiene Nu corriendo en el circuito nacional. Entonces en ese momento Pilas Barta le apostó a tener un equipo amateur yendo a correr al Tour de Francia. Y ahí sí, yo creo que las personas que tienen más de 40 o 40 van a entender, porque casi que si cierran los ojos van a ver ese uniforme. Entonces aparecen marcas como Café de Colombia, el equipo Café de Colombia. Entonces uno cierra los ojos y uno se acuerda de eso. Pero lo más espectacular es que Lucho Herrera es el primer latinoamericano en haberse ganado una etapa en esta gran vuelta. Y solo para dimensionar, y trayendo esto también al dinero, eso fue tan emocionante que incluso la Bolsa de Valores de Colombia paró 30 o 40 minutos las operaciones para que todo el mundo pudiera ver lo que estaba pasando y escuchar en la radio lo que estaba pasando con este gran triunfo de Lucho Herrera. Y eso sí ya, digamos que marcó toda la historia del ciclismo competitivo en Colombia, la relación de las marcas con la posibilidad de pautar en el ciclismo como una opción importante de comunicación de marca, y la relación también de muchas personas que también empezaron a ver la posibilidad de poder ver este deporte como un deporte de práctica diaria y, ¿por qué no?, de competencia. Entonces hay como una doble fiebre de la bicicleta. Una fiebre asociada a la competencia, en donde seguramente ya hay aficionados que sacan su bicicleta para intentar hacer la etapa de la línea, y otra fiebre por la bicicleta que ya se está dando en el marco de las ciudades. Esto es clave, porque lo que está pasando en esta época no solamente es que nuestros ciclistas están ganando, sino que aquí se configuran al mismo tiempo como dos fenómenos masivos alrededor de la bicicleta. Porque ¿cómo les parece que por allá en los 60s y 70s, o sea, al mismo tiempo que los ciclistas colombianos se están poniendo en el mapa del mundo, hay una crisis del petróleo? Entonces en varias ciudades empiezan a surgir movimientos que empiezan a reclamar también el uso del espacio, no solo para los vehículos. Entonces de alguna manera el activismo bici en varios lugares del mundo pues también intenta como reclamar o digamos usar la bici como una consigna para, digamos, el cuidado del medio ambiente, ¿no? El transporte sostenible. En todo esto, que es un fenómeno global, Colombia tiene un capítulo donde es protagonista cuando 3 arquitectos bogotanos crearon una organización llamada Procicla.
Y el 15 de diciembre de 1974 logran hacer la primera gran manifestación del pedal, logran cerrar unas calles y unas avenidas en Bogotá, y durante unas 4 o 5 horas más de 5.000 personas salieron a montar en bicicleta, libres, digamos, del peligro del vehículo, de los vehículos motorizados. Esta intención pues se repitió al año siguiente, también se denominó como el circuito ciclístico de la tranquilidad, lo cual es exactamente el antecedente de la ciclovía, que es un invento bogotano, ¿no? Y que se ha extendido a más de 300 ciudades en el mundo, y la ciclovía como que da ese gran primer paso. Y entonces eso ocurre al mismo tiempo que Cochise y que estos grandes ciclistas y que Rafael Antonio Niño y todos ellos están como en el auge. Y aquí lo que está pasando es que el universo de la bicicleta se comienza a expandir. No sé si lo sabías, pero en los 70 surge también el BMX y también de alguna manera llega como esa goma a Colombia de las bicicletas para saltar. Y también en la misma época, Un tipo de bicicleta que se hizo muy común en Colombia fueron las monaretas. las monaretas, por si no lo sabían, tienen ese nombre por la Fábrica Nacional de Bicicletas Monarch. Aquí no hubo fabricantes hasta antes de los 50. Y en el año 52 se crea la fábrica de bicicletas y entonces los modelos que hace Monarch, que originalmente es una fábrica sueca, que pues tiene una filial en Colombia, estas bicicletas, la Monarch Refuego, las Monarch en su versión de turismo, en su versión para dama, para hombre, para niños, pues uno ve por ejemplo las fotos de la ciclovía en Bogotá de los años 80, incluso fotos de los 70 y se ven bicicletas monaretas. Entonces las monaretas marcaron una época en particular. Y con esta amplitud de la fiebre del ciclismo, empieza a hacerse material algo que todos reconocemos y es... Como que la bicicleta se parte ya de los chécheres de la casa. Como que en una casa siempre hay no sé, una nevera, un comedor, una sala. Pues de alguna manera se inserta también como que igual hay una bicicleta. Es que si uno piensa en Navidades, en el cumpleaños de un niño, uno piensa en la primera cosa que uno piensa, en la bicicleta. Total, y eso dice mucho. O sea, la bicicleta para mí fue el mejor regalo que me pudieron haber dado en la vida. De cumpleaños, una Monarch de RIN 12. No, la bici era todo, digamos, en la casa decíamos que mis hermanos vamos a jugar bicicleta. Teníamos nuestras bicis cross en ese entonces y jugábamos. El que gaste menos tiempo de aquí al cerro, por ejemplo, y así jugábamos y era jugar bicicleta. También nos tirábamos loma abajo. Desde niño, digamos que ahí esa parte queda porque eso va casi que en la genética de la humanidad. Y de una forma única en la genética de Colombia. Entonces, para seguir con esta historia, pasa que con el ciclismo competitivo entramos en una época más bien mala. El ciclismo colombiano regresó a lo de los años 50, bastante aislado dentro de Colombia. Cierto, de que de pronto no teníamos pues los resultados más importantes, los mejores podios de las grandes carreras, en fin. Y los patrocinios empiezan a caer, y digamos que empieza a disminuir un poco, pero afortunadamente para la bicicleta llega un deporte nuevo que se estaba popularizando en California, en Estados Unidos, que es el ciclomontañismo. Las bicicletas de montaña aparecen. Y el ciclomontañismo sí marca una historia supremamente importante en Colombia, porque tenemos la topografía para hacerlo, porque tenemos los paisajes más espectaculares del mundo, y eso hizo que el ciclomontañismo creciera de una forma exponencial. Porque las bicicletas de ruta antes pues eran marcas muy exóticas, muy de nicho, muy pensadas en la competencia y no en la masificación. Digamos que para la industria de la bicicleta lo que masificó la bicicleta fue las marcas del ciclismo de montaña, que hicieron que más personas pudieran llegar a este deporte. ¿Cierto? Al verlo más divertido, menos competitivo, más exploratorio de territorios y paisajes, más de disfrute. Entonces, digamos que se expandió la posibilidad de que el deporte llegara a más partes gracias al ciclomontañismo. Ya se estableció una industria. Es por eso que si usted nació en los 90s o en los 2000, es muy probable que la bicicleta que le regalaron de Navidad no haya sido una bici de ruta, sino más bien la que todos llamábamos la todoterreno.
Yo decía, veamos el Tour de Francia y decía, uy, pero esas bicicletas todas raras, con esas llantas angosticas, y ya como que nos fuimos empapando del tema, pero digamos más antes, cuando éramos más chicos, no, eso solo sabíamos que existía la de llanta gruesa y la todoterreno y la de cross, la del juego. Entonces con el ciclomontañismo pasa algo que es clave, y es que Empiezan a aparecer nuevas tiendas, no simplemente un taller de desvare, sino donde quiero ir a vivir una experiencia, y ahí es donde empiezan las tiendas de bicicletas, sobre todo de marcas reconocidas internacionales, a colonizar ciertos territorios en Colombia. Y si nos venimos pues mucho más cercanos, esto ha crecido a tal vez 3.000 tiendas a nivel nacional más o menos, donde entre talleres y tiendas súper especializadas de marcas. antes de eso, cuando uno pensaba en una tienda de bicicletas, lo que se hubiera podido imaginar es una tienda como las que uno ve en los centros de las ciudades, con un montón de bicicletas expuestas afuera, como una fila y como una vitrina clásica de vidrio llena de accesorios. Pero con el ciclomontañismo llegaron esas tiendas especializadas y también costosas. Pero eso no fue lo único, porque resulta que las competencias de ciclomontañismo fueron el inicio. Para muchos grandes nombres del ciclismo de ruta colombiano, pero que iniciaron en el ciclomontañismo. Nombres que podría decir, ahí inició María Luisa Calle, Santiago Botero, O incluso ciclistas. como por ejemplo Egan Bernal. Entonces Egan Bernal uno lo conoce porque, claro, ganador del Tour de Francia, pero no, realmente Egan ya había hecho una labor impresionante en el ciclomontañismo, ya tenía una medalla en un mundial de ciclomontañismo, que eso pues es algo grandísimo. Pero no nos adelantemos. Lo que sigue es que de nuevo los ciclistas colombianos empezaron otra vez a ganar. Ver uno pues a Santiago Botero ganar una etapa de crono en el Tour de Francia, o María Luisa Calle una medalla olímpica, Santiago Botero siendo campeón del mundo de la contrarreloj, o sea, eso era increíble. Y luego entra el momento de Colombia es pasión, y ese equipo comenzó a salir del país y a competir y a lograr grandes resultados con Sergio Luis Henao, con Nairo Quintana, con Chavito. Rigo fue subcampeón olímpico en Londres en el año 2012. Y a partir de ahí digo que empezó una serie de situaciones y de sucesos pues, muy importantes para el ciclismo en nuestro país. Miguel Ángel López, en fin, un montón de figuras muy importantes de nuestro ciclismo que nos llevaron a lo más alto de los podios de todas las carreras importantes. Los que culminan en Egan. Pero recuerden que no solo son los logros del ciclismo de ruta profesional. Creo que todos somos capaces de cerrar los ojos y recordar en su momento dónde estábamos ubicados espacialmente cuando en los televisores de todo Colombia estaba apareciendo una niña desconocida para Colombia, tratando de disputar una final de unos Juegos Olímpicos para intentar tener la primera medalla de oro olímpica pues, en este deporte. Y creo que eso también marcó un quiebre, porque el bicicross de inmediato pasó a duplicar el número de inscritos en las competencias. Mariana se volvió casi que un rockstar también en Colombia, y eso hizo que paralelo la industria también en el mundo se estuviera volcando a marcas o a productos pensados para mujeres, porque también hay que entender que la industria global de la bicicleta no fue que pensó directo en las mujeres. O sea, a las mujeres les tocaba adaptarse a comprar una bicicleta de hombre para montar en bicicleta. Ya no, ya hay productos específicos para mujer, porque el auge de las mujeres llegando al ciclismo en el mundo es muy amplio. Pero entonces acabamos de cumplir un ciclo de grandes éxitos. Y donde la industria de la bicicleta se vio muy beneficiada. Sin duda, los buenos resultados de nuestros ciclistas afectan a nuestra industria. Esa llama que tal vez se encendió en los 80 y que tal vez después Santiago Botero y ellos volvieron y la encendieron, aquí se encendiera con toda, porque ya estaba la industria mucho más montada, las marcas también, o las empresas que invertían en el deporte, pues llegaban ya marcas mucho más reconocidas y mucho más masivas y mucho más cercanas o aspiracionales para los consumidores finales. Entonces eso hizo que atrajera toda la atención
y ahí fue que arranca el boom nuevo del ciclismo en Colombia. ¿Cómo les parece que esta historia sigue? Porque todavía faltan elementos para explicar el lugar que tiene la bicicleta hoy. Para seguir, entonces, hablemos de la evolución que ha tenido el ciclismo amateur. Porque el ciclismo aficionado y las carreras alrededor del ciclismo aficionado han existido siempre. Pero se hacían de manera muy rudimentaria. Se hacían, pues, no sé, en las calles, en las carreteras de la ciudad. Y hace relativamente poco, a Colombia llegaron los gran fondos. Un formato como una especie de carrera de ruta con todo lo que eso implica, cierre de vías, asistencias y demás, muy pensado hacia lo amateur. El Gran Fondo, yo creo que sustituyó la necesidad de crear un espacio seguro. Y ese primer Gran Fondo se conoce como la Ruta Colombia, es un gran fondo vigente, y ese fue el primer gran fondo en esa escala, en esa dimensión, y pues digamos que es hace muy poco, o sea, hace menos de 15 años, o sea, 12 tal vez, wow. 12, 13 años. Y ahí empezaron a hacer un montón de eventos, sin duda alguna. Pues casi que cada mes o cada 2 meses hay un gran fondo en Colombia en diferentes partes, desde la costa hasta las partes más del llano y el Amazonas casi, hay gran fondos. Está de la Policía Nacional, hay un reto, también hay retos, entonces ahorita pronto creo que va a haber el reto crucero, que es subir pues allá el crucero entre el Casanare y Boyacá. Creo que hay uno por la línea, hay una que se llama aquí la Pájara Race. Tenemos nuestro evento el Giro de Rigo que ha venido cogiendo cada vez más y más reconocimiento. El de Superman creo que hace uno, Nairo, la Ruta Pantano. Bueno, sé que hay más, sigo varias personas que ellos incluso ya montan su calendario de ciclismo recreativo y que fácilmente pueden ser unas 20 carreras, si no es que más. O sea, es que aquí ya estamos hablando que en los gran fondos son entre 2.000 y 7.000 personas. O sea, eso ya es muchísima gente porque son 7.000 personas que están queriendo invertir en tener la bicicleta buena, 7.000 personas que van con acompañantes, entonces ya son 14.000. Entonces, o sea, se crea todo un ecosistema pensado en el consumidor final para que viva una experiencia de compra de la bicicleta y de vivir la bicicleta como tal. Ahora, además de los gran fondos, nada había modificado la industria alrededor de la bicicleta hasta que llegó la pandemia y el negocio se terminó de disparar. Porque en todos estos años que yo llevo en la industria, yo nunca había visto lo que pasó con la bicicleta en Colombia y en el mundo. Todos saben pues lo que sucedió con el deporte y particularmente con la bicicleta, la cantidad de adeptos que se tuvieron durante un tiempo, gente entrenando a través de simuladores. O sea, la gente se volcó a las bicicletas en el mundo, pero casi que cogían las bicicletas como si fuera en el supermercado del papel higiénico. O sea, todo en el mundo de la industria de la bicicleta cambió por pandemia. Se aumentaron la demanda de bicicletas en el mundo en un 5.000%. Inventarios agotados, realmente vivimos una demanda espectacular. Eso hizo que los canales digitales explotaran y los que no lo tuvieran que hacer, sino por redes sociales o por donde fuera, la gente estaba comprando bicicletas a 2 manos. Entonces, pandemia cambió todo. Y ahí, ahora sí llegamos a hoy. La bicicleta siempre va a ser considerada un juguete. Y cuando uno considera una compra un juguete, uno lo trata de una forma diferente. Entonces, en el ciclismo pasan cosas como que las personas le ponen nombre a la bicicleta, o sea, lo aman de una forma diferente, ¿cierto? O sea, le ponen un apodo, un nombre a su propia bicicleta. La mejor bicicleta es la de cada uno. La van a querer de una forma diferente a cualquier objeto, la van a cuidar de una forma diferente y cada que puedan van a poder invertir en esa bicicleta sin dolor. Y aquí es donde, como les dijimos, las opciones son infinitas. Usted puede tener la misma bicicleta de front. Como Caramañolas, por ejemplo. Y son las marcas que utilizan todos los profesionales de los equipos en las grandes vueltas. Desde sus necesidades de indumentaria, sus necesidades de ropa. Pensados en lo liviano, en evacuación de humedad, pantalonetas pensadas para múltiples kilómetros. Yo siempre digo como que tengo más ropa de ciclismo que ropa para diario porque es algo de no parar.
no para el querer estar engallado y sale un nuevo casco y uno lo quiere de una, o salen unas zapatillas que a uno le llamaron la atención y es lo primero que vas y compras. Ni se diga, hay empresas que solo venden medias de ciclismo y son empresas grandes. Cosas tan inimaginables como marcas dedicadas solo a cremas para que a las personas del ciclismo no se les queme la cola. Que los geles, la hidratación, la comida, los planes de entrenamiento. Quiero viajar y me quiero llevar la bici, entonces ahora venden todo el forro para llevarte la bici súper armada y que la puedes llevar en el avión. Cosas tan tremendas, y es quiero progresar, entonces ya hay páginas donde uno compra membresías para que los entrenadores lo entrenen. El tema de los datos, ya las bicicletas, las personas pueden comprar un GPS, un dispositivo GPS que te mira o te sensa cuánto es tu frecuencia cardíaca, en qué cambio vas, cuál fue la temperatura más alta, cuál fue la velocidad más alta, la cadencia que manejaste, cuáles fueron los watts que manejaste. Hay aplicativos donde las personas después de montar en bicicleta lo montan y ya generan canales y comunidades donde la gente los sigue. Y sí, se convierte como en toda una aventura, ¿sabes? Desde ir por las gafas hasta ir a comprar solo unas medias. Tú siempre vas a buscar una excusa por la cual meterte a una tienda de ciclismo, así sea para comprar luces. Entonces todo es una necesidad de gastar y de querer tener un montón de cosas que me van a servir en algún momento para salir a alguna rodada. Nunca va a ser doloroso en términos de inversión, porque las cifras son astronómicas en muchos casos para cada persona, porque hay muchos niveles para lo que cada uno sea astronómico, pero siempre va a ser con un gusto comprarle algo a la bicicleta, siempre. El que tiene plata se paga una escolta. El que no dura 2 años como yo para armarme mi primera bicicleta, pero lo hacemos, ¿no? Y es como ese amor al ciclismo y es el amor a esa experiencia de lo que representa la bicicleta. Sí, yo creo que para resumirlo, la bicicleta seguirá siendo ese regalo ideal en cualquier momento, ese tangente o ese producto que es como una máquina de sueños. Sí, es una fiebre, sí. Es otra pandemia. Para que se hagan una idea, en los últimos meses se han hecho cerca de 4.000 transacciones para comprar productos relacionados con la bici. Y como la oferta de productos es tremenda, estuvimos revisando precios de varias de las cosas más populares para montar en bici y miren lo que encontramos. La bici de montaña más vendida en Decathlon cuesta en promedio 1.300.000. Hay cascos que van desde los 90.000 pesos y hay otros que superan el 1.500.000. El precio de un cojín puede estar entre los 50.000 pesos y los 200.000. Y un kit de emergencia para ciclistas puede estar entre los 12.000 y los 100.000 pesos, dependiendo de lo que incluya. Pero la verdad es que hoy hay de todo. Y como esta fiebre llegó para quedarse, pues llegó el momento de saber cómo navegar. Y por eso le pedimos a Karen Suárez, nuestra aliada y creadora de contenido en finanzas, que nos cuente cómo podemos gastar y vivir la fiebre del ciclismo sin terminar sobregirados. Aunque no soy experta en ciclismo, sí tengo amplios conocimientos en un área que considero esencial, el ahorro. Gestionar eficazmente tus finanzas es clave para alcanzar tus metas económicas y también para optimizar tus recursos. Por eso, si bien no puedo ofrecerte consejos sobre cómo mejorar tu técnica en 2 ruedas, sí puedo compartir contigo consejos para economizar en el mundo del ciclismo. Lo primero es que compres una bicicleta de acuerdo a tu nivel y necesidades. No es necesario comprar la bicicleta más cara para disfrutar del ciclismo. Adquiere una bicicleta que se ajuste a tu nivel de habilidad y al tipo de terreno por el que planeas andar. Considera también comprar una bicicleta usada. Puede ser una excelente opción para ahorrar dinero. Busca en tiendas de segunda mano, en línea o en grupos locales de ciclistas para encontrar buenas ofertas en bicicletas de calidad. Alquila en lugar de comprar. Si no planeas usar una bici con frecuencia, considera alquilarla. También es buena idea si aún no estás seguro que el ciclismo es lo tuyo. Esto te puede ayudar a experimentar con este deporte sin gastar una fortuna, tanto en la bici como en todos los accesorios que se necesitan para practicar este deporte sin correr riesgos. Si definitivamente este deporte es lo tuyo, prioriza calidad por encima de cantidad. El kit de reparación, el candado, la bomba de aire y la ropa de ciclismo son inversiones importantes para mejorar tu experiencia de ciclismo y mantener tu bicicleta en óptimas condiciones. Aprende a hacer el mantenimiento de tu bicicleta. Saber cambiar una llanta pinchada o ajustar los frenos puede ahorrarte un dineral en reparaciones profesionales. Hay muchos videos y tutoriales gratuitos en diferentes plataformas como YouTube.
Cuando salgas a montar, asegúrate de presupuestar cuánto te quieres gastar. Presupuesta las bebidas, las comidas y si vas a necesitar transporte de ida o vuelta al lugar. Para esto necesitas también planificar tus rutas con antelación y definir cuántas y cuáles paradas vas a hacer. Adicional, siempre es mejor montar en grupo porque de esta manera se cuidan entre todos y también comparten los gastos. De hecho, en caso de necesitar apoyo en transporte, ya existen varios servicios especializados que lo brindan. Pueden hacer vaca para pagar este tipo de servicios entre todos. Compara precios. Investiga en diferentes tiendas físicas y online antes de comprar tu bicicleta o accesorios. Puedes medirte prendas en tiendas físicas, pero comprar online en donde usualmente es más económico. Y como en este deporte siempre va a haber algo nuevo que vamos a querer comprar, no te dejes llevar. Ve despacio. Una buena opción es que para vivir este deporte al máximo hagas crecer tus ahorros a través de las cajitas de Nu. De hecho, puedes abrir una cajita en donde ahorres mensualmente todo lo que tenga que ver con tu pasión por el ciclismo. Así hará parte de tu presupuesto y cualquier gasto relacionado con este deporte no va a afectar tu bolsillo. Entonces, por cada persona que sale a la ciclovía, por las que hacen ruta en los lugares donde viven, o simplemente por cada una de las que aman este deporte y no se pierden ninguna de las carreras, este deporte seguirá creciendo y dando de qué hablar. Como siempre, déjenos sus comentarios en este episodio y por lo demás, nos escuchamos en el siguiente. Si algo de este episodio les gustó, los dejó pensando o simplemente quieren dejar lo que pensaron, escriban en la cajita de preguntas de este episodio. Por lo demás, nos escuchamos en los siguientes episodios. La investigación, concepto y desarrollo de este episodio estuvo a cargo de Juan Pablo Ramírez. El fact-checking estuvo a cargo de Juan Francisco Molina. La musicalización fue de Juan Diego Bernal y Santiago Bernal. El diseño audiovisual es de John Rivera, todos de Naranja Media. La revisión editorial de este episodio fue hecha por el equipo de Nu Colombia.